Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y en esta hora venimos pues con esta meditación. Hay que ser pacientes, no pacientes de un hospital, ¿verdad? Sino que tenemos que ser pacientes para esperar en nuestro Señor Jesucristo. Así que de eso vamos a hablar y vamos a leer lo que es en el capítulo 5 de Santiago, del versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios, tal como es inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, porque el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por esta mañana, gracias por la oportunidad de vida que tenemos, gracias Señor por un nuevo día que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras bocas y que nos ayudes, papito lindo, por favor, a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Padre Santo, por todos aquellos que ahora están sufriendo de cualquier tipo de enfermedad o les han diagnosticado, Señor, algún problema de salud en su cuerpo, que seas tú, por favor, el que pongas tu mano poderosa de sanidad y le ayudes también a recuperarse a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo y a cada uno de aquellos, Señor, que ahora te está clamando igualmente por la salud o la seguridad de sus hijos, donde quiera que se encuentren. Papito lindo, gracias te doy porque tú eres un Dios grande, maravilloso, compasivo, Señor, y que muchas veces te complaces cuando venimos, Señor, humillados y te suplicamos que seas tú el que nos ayude, Padre, a poder salir adelante. En el nombre de Jesús te clamo también por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, Señor, por esos ataques del enemigo, Señor, que seas tú defendiendo a tu pueblo y que también nos defiendas a todos y cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre como iglesia, que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de poder acechar en contra de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que pues no nos derribe, Señor, de lo poco espiritual que nosotros estamos creyendo, Señor, para que tú siempre nos ayudes en cualquier situación difícil que venga en nuestras vidas y sobre nuestras familias. Así, Señor, que desde ya pues nos encomendamos en el hueco de tu mano y te ruego que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, a esta hora pues venimos con esta reflexión hablando de paciencia. Paciencia que para muchos de nosotros pues a lo mejor solo conocemos el nombre, pero a veces somos más impacientes que pacientes, porque cada uno de nosotros pues hemos aprendido que las cosas tienen que ser para hoy o para ayer y que no hay tiempo de esperar mucho. Bien, el asunto es que aquí en esta carta Santiago está hablando pues de que tenemos que tener paciencia, porque dice, por tanto, recordemos que veníamos hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 6, hablando de los opresores, o sea, de los ricos opresores, y que pues a muchos inclusive llevaron hasta los tribunales, a otros pues los acosaron tanto que hasta
pues, digámoslo, o sea, con la opresión que muchas veces ejerce las personas o el enemigo contra nosotros, pues morimos en la fe. Porque creemos, bueno, ¿y por qué el Señor no actúa de esta manera? ¿Por qué el Señor no me defiende? ¿Por qué el Señor no quita a mis enemigos de delante de mí? Esas muchas veces son nuestras palabras, pero aquí, ahora, Santiago, al darse cuenta o al conocer del problema, la situación que estaban viviendo o que han vivido todos los que han creído en Jesús, entonces ahora les dice, por tanto, o sea, en la otra versión dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Entonces comienza diciendo que tenemos que tener paciencia y esperar en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no todo el tiempo vamos a vivir bajo aquella presión, no todo el tiempo vamos a vivir bajo el acecho del enemigo, o no todo el tiempo vamos a vivir como dice, por ahí dice un lema, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a estar en el ojo del huracán, sino que cuando tenemos esa característica de poder aguantar, soportar, porque aquí de eso se trata, esta paciencia es de aguantar o de soportar, pues inclusive las inclemencias del tiempo, soportar todos aquellos malos tratos que muchas veces nos dan, soportar muchas veces, pues, que hasta nos insulten, y personas que han querido inclusive quitarnos la vida y también hasta golpearnos. Entonces, por esa razón dice que no debemos de desesperarnos, pues sabemos que todos nuestros problemas, toda nuestra situación, toda nuestra dificultad tendría que estar en las manos ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Hacedor, Él es quien pelea por nosotros la batalla. Entonces, por esa razón es que cada uno de nosotros pues deberíamos de ser pacientes y tratar de soportar todas aquellas adversidades que vienen. Vaya, por ejemplo, si hablamos de una enfermedad que el médico diagnostica que tenemos y dice, mire, usted tiene diabetes, usted tiene, vaya, en el caso cuando hay problemas en la columna, usted tiene una hernia, usted tiene aquí, usted tiene allá, y comienzan a darnos, inclusive usted tiene cáncer. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos dicen que tenemos una enfermedad terminal? Bueno, poner el grito en el cielo y decir, ay Señor, ¿y por qué? Porque humanamente esa es nuestra reacción, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me dijeron, usted tiene que ser operado de su columna, yo no quería operarme. Yo hice todos los medios, busqué todos los medios posibles, humanamente hablando, para no llegar a esas consecuencias. Sin embargo, pues no me tocó otra más que someterme a la operación y encomendarme en las manos del Señor. Que el proceso que muchas veces uno va a vivir, pues es doloroso, es difícil, pero sabe, ahí es donde se demuestra la confianza o la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso se trata. Cuando nosotros aguantamos la adversidad, cuando nosotros aguantamos el dolor, cuando nosotros pues estamos desesperados y todo lo ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él va a actuar en nuestra defensa. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago en esta carta, en el capítulo 5 del versículo 7 en adelante. Entonces tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos a un defensor, porque incluso pues habla, porque dice, ¿verdad? Pues ya pronto viene Cristo el Señor. Entonces nos podemos dar cuenta que si bien es cierto, en aquel entonces tanto los apóstoles creyeron de que la venida del Señor era ya bien pronto. Sin embargo, podemos decir que hemos pasado ya más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo
pues fue crucificado, fue resucitado y que fue alzado en esa nube y lo ha llevado ¿hasta dónde? Hacia la patria celestial, allá regresando a su trono de gloria juntamente con el Padre. Entonces, desde esa época, o desde ese año, desde el año 33 después de Cristo, ¿verdad? Porque Jesús murió a los 33 años, eso nos dice la historia bíblica. Entonces, desde ahí, el pueblo que cree en Jesús, el pueblo que ha puesto su confianza en Él, el pueblo que ha creído que Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, pues, y que es nuestro único Salvador personal, pues desde entonces estamos esperando la venida del Señor. Aunque muchas personas lo dicen, ¿verdad? Que el Señor pues es una mentira, porque tanto tiempo, porque todo el mundo dice, ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene el Señor, y nunca viene, nunca aparece. Recordemos que también la palabra nos enseña que Él pues no es hombre para que mienta, ni se arrepienta, y que Él tiene también, por decirlo así, ¿verdad? Lo vamos a ver bajo ese punto de vista, utilizando esta palabra. Él tiene paciencia para que todos nos arrepintamos y llegamos al convencimiento de que solamente Él es el único que nos puede salvar, y es el único que nos puede ayudar, y es el único que nos va a sacar adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Entonces, debido a esa situación, es que ahora, pues en Santiago aprendemos que tenemos que soportar todas las adversidades y confiar en que nuestro Señor Jesucristo, el juez justo, el que venga en aquel día y tome el control pues de la tierra, tome el control de toda la humanidad, e incluso va a hacer pagar a todos aquellos que en este momento se burlan o creen que esta es una mentira de la salvación inventada por nosotros los hombres, o los que predicamos la palabra, porque muchos dicen, es invento de ustedes. Pero la verdad es que la paciencia pues es un atributo que no todos tenemos esa característica para saber esperar. Y esto es lo que nos está diciendo, que tenemos que saber esperar hasta la venida del Señor. O sea, debemos de esperar, debemos de soportar y debemos de estar seguros que Él no nos dejará avergonzados en cualquier problema, en cualquier situación o enfermedad que ahora nos han diagnosticado. Me dice un hermano, mire, me han diagnosticado que tengo una hernia. Yo sé de que eso es lo que causa, porque son nervios que están aprisionados entre las vértebras. Mire, y yo sé que cuando nos diagnostican algo así, pues, como repito, siempre nos afligimos y siempre ponemos el grito en el cielo, quizás hasta reclamándole al Señor, Señor, si yo gano alma, yo predico, yo te sirvo, yo canto, yo barro, yo trapeo en el ministerio donde estoy, ¿y por qué haces eso conmigo? Recordémonos que todas las pruebas, todos los problemas, todas las dificultades, ¿sabe a qué nos enseñan? Y eso aprendí yo, estando en cama, que no me podía mover después de la operación, a que tengo que saber esperar y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Eso me enseñó. ¿Por qué? Porque hoy ya no me acuerdo, ¿verdad? Sí me acuerdo, ¿verdad?, del proceso que pasé, pero ya no me acuerdo de aquellos dolores, ya no me acuerdo de aquel problema que me daba en mi pierna, una de mis piernas pues fue afectada por los nervios y todo por lo demás, que me hacía pegar gritos en la madrugada, porque yo sentía que se me desenrollaba o enrollaba algo así, ¿verdad?, de los nervios, y que a la punta de mis pies llegaba el golpe, y ahí era un dolor y el grito que me sacaba. ¿Por qué? Porque el proceso, como repito, muchas veces no es fácil, pero sí se puede soportar. Podemos seguir adelante y seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la paciencia, ¿verdad?, es una virtud que todos deberíamos de tener, y eso es lo que nos enseña ahora Santiago en su carta. Entonces, pero también también pone un ejemplo en el mismo versículo 7. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y dice en la otra versión, dice, hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia, también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Entonces, nos pone un ejemplo.
que así como el labrador de la tierra, que así como la persona, pues que va a sembrar una semilla, bueno, esa semilla, para empezar, hablando del maíz o del frijol, ¿verdad? Que es lo que aquí en nuestro país sembramos para cosechar de la tierra y ser nuestra alimentación diaria. El maíz y el frijol se siembra hoy y al tercer día comienza a brotar la matita, o sea, la matita de frijol o la matita de maíz. Entonces, después de eso, pues, ¿por qué nos pone el ejemplo? Porque el fruto, para que dé fruto, para que ese maíz que se sembró, ese frijol que se sembró en la tierra, hay que esperar aproximadamente entre 3 y 4 meses. ¿Para qué? Para que haya fruto. Entonces, el maíz, por ejemplo, para que esté en el lote, ¿verdad? ¿Cuántos no sembramos una matita una semilla de maíz y decimos, de este maicito o de este maíz va a salir una mata y me voy a comer los 2 elotes o 3 elotes que ella coseche? Al momento en que uno piensa de comerse un elote, ¿verdad? Uno está especulando, ¿verdad? O dice, me lo voy a comer asado, lo voy a asar con todo y tusa, o me lo voy a comer sancochado y lo voy a sancochar con todo y tusa, le voy a echar sal al agua para que de una vez quede con sabor. O sea, un sabor, aunque el elote fresco, pues es sabroso comerlo asado o sancochado, y no importa si le ponemos o no le ponemos sal. Bueno, yo lo digo porque así a veces lo he hecho. Entonces, pero tenemos que esperar. Hay que esperar, pues, 90 días o más de 90 días para que aquella mata dé su elote. Durante ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que cuidar la matita. Hay que deshiervarla, hay que abonarla, hay que tener cuidado de que la plaga no vaya a llegar. Entonces, si el labrador, el campesino, el que siembra la tierra o el que tiene la tierra para sembrar, tiene que esperarse durante ese tiempo y todo el proceso que lleva para que se cultive el frijol o se cultive el maíz para que ya puedan dar su fruto. Entonces, todos los cuidados que tiene que llevar esa planta. Entonces, ahora apliquémonos a nosotros en cuanto a lo espiritual. Si nosotros conocemos que Jesús es nuestro Salvador, si conocemos que nuestro Señor Jesucristo es el que murió en la cruz y cargó con nuestros pecados y que nos ha dado la oportunidad de la vida eterna y que va a derrotar a todos nuestros enemigos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seguirnos cultivando espiritualmente a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de la congregación. Bueno, por eso hablábamos en hebreo un día de esto, como aquellos que no se congregan o como tienen por costumbre aquellos que no se congregan, pero ya explicaba y decía de que muchas veces nosotros cambiamos el día de culto por una ida al mar o por una fiesta o porque viene alguien del extranjero y nos dice, mira, ese día quiero que me vayas a traer. Entonces, muchos de nosotros por cosas minúsculas o por cosas que no son tan importantes, cambiamos y no vamos a la iglesia. O sea, es como decir, hoy no voy a leer la Biblia porque ayer la leí. Hoy no voy a orar porque ayer oré. Hoy inclusive no voy a orar por los alimentos porque todos los días lo estoy haciendo. Entonces, esas son las cosas que muchas veces nosotros cambiamos, y por eso esa palabra de no congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cambiamos el reunirnos o cambiamos los hábitos que muchas veces hemos adquirido a través de la lectura, la oración, la comunión que tenemos con los hermanos o incluso con la misma familia. Los perdemos. Entonces, esas son las cosas pues que nosotros podemos aprender. Por eso estamos hablando de la paciencia que tiene el labrador, y así también nosotros tenemos que, a pesar de toda la situación difícil, tenemos que ser pacientes sabiendo que nuestro Señor Jesucristo o nuestro Padre Celestial va a permitir que un día la iglesia,
todos aquellos que creemos en Jesús seamos levantados de la tierra y vayamos a su presencia y estaremos con Él por un periodo de tiempo en el cual pues allá van a suceder cosas maravillosas en el cielo. A eso nos está llevando la palabra. Por eso dice, tenemos que ser pacientes. La palabra nos dice que el Señor levantará a su iglesia. El Señor nos dice que nos va a guardar, nos va a preservar de todo ataque del enemigo. El Señor nos dice que a través de la confianza que nosotros podamos tener en Él, Él nos bendecirá, Él nos ayudará, sanará nuestros cuerpos. Inclusive, cuando seamos levantados al cielo, mire, allá no habrá más enfermedades. Entonces, todas esas cosas, mientras tanto, aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Si me dicen que tengo una enfermedad o me han declarado algún problema de salud, tengo que tener paciencia y confiar en nuestro Señor Jesucristo, que Él, vaya, en el caso de la operación, que Él, el día que llegue a la operación, pues yo me encomendé tanto a Él que le dije yo, Señor, toma el control de las manos del médico que me va a operar. Entonces, ahí es donde está nuestra confianza, ahí es donde está pues nuestra paciencia, y por eso debemos de aprender del labrador de la tierra, o sea, del agricultor, porque ese siembra la tierra con esperanza de recibir cosecha, que va a sembrar una semilla de cualquier fruto, porque quiere esperar o disfrutar de la cosecha de la tierra. Y quizás nos podríamos preguntar, ¿y si no llueve? Yo siembro obra con la esperanza que mañana, pasado mañana o de este tiempo que siembre va a haber lluvia, y si no cae lluvia, mi hermano, entonces mire, qué difícil muchas veces, pero inclusive hasta en esas situaciones tenemos que tener fe y paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la promesa de que Él va a suplir en todas nuestras necesidades. Entonces ahí tenemos pues una oportunidad para aprender de que el Señor pues está con nosotros en las buenas y en las malas. Y luego dice el 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, que nuestra confianza, nuestra manera de pensar espiritualmente siempre tiene que estar encaminada, que no vamos a venir en adversidad contra el Señor, o sea, que no vamos a venir a reclamarle, no vamos a venir a decirle, Señor, ¿y por qué permites esto? ¿Y por qué yo? Sí, porque muchos de nosotros nos queremos justificar, ¿verdad? Anticipadamente, pero no nos damos cuenta de muchos errores que a veces cometemos, y el Señor permite que por nuestras malas decisiones, que por nuestros malos deseos, o porque le damos rienda suelta también a nuestra carne, entonces Él muchas veces pues no podemos decir que Él se va a hacer del ojo pacho, como decimos aquí, ¿verdad? Que hacerte del ojo pacho, o sea, no ver el error o no hacerle nada a aquel o no corregir a aquel que está haciendo lo que no debe de hacer. Vale. Entonces, a eso se refiere esa palabra cuando decimos hacerse del ojo pacho, ¿va? Como que no ha visto nada. Pero recordemos que el Señor, como lo leíamos, está sobre los buenos y sobre los malos, hace salir el sol, hace caer la lluvia, sobre los que creemos y los que no creen en el Señor. Entonces, hay por decirlo así, podemos ver todo lo que el Señor hace con respecto a toda la humanidad que vivimos sobre la lluvia. Por eso dice, y también dice, ¿verdad? En el 8, también vosotros. Entonces, como dice aquí, el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Y luego dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, tarde o temprano, la venida del Señor pues va a ser posible. Por eso dice que todo ojo, cuando Él venga en esa nube que se fue, lo que dice en Hechos capítulo 1, que en la nube con que la vieron subir, con esa nube también regresará cuando venga por segunda vez al Señor. O sea que aquí indirectamente está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también el 9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta. O sea, que dice, no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue. Él es nuestro juez y ya pronto viene.
lo dice también en la otra versión. Lo que estamos viendo aquí es que muchas veces cuando nos encontramos en adversidad, cuando las cosas no nos están saliendo bien, o cuando nosotros podríamos decir, ¿verdad? Tanto que me hablan del Evangelio, tanto que predican, tanto que dicen que Cristo es aquí, que Cristo es allá, empezando porque Él es nuestro Salvador, es nuestro suplidor, Él es nuestro protector, Él es el quien inclusive nos instruye o nos corrige. Y podría decir alguien, tantas grandezas que me han hablado de nuestro Señor Jesucristo y que ahora estoy pasando en esta situación, en estas circunstancias. No, hombre, como quien dice, ¿verdad? Hoy es el momento que voy a renunciar. O si no, hacemos algo así. Queremos arremeter contra todos aquellos que se nos ponen por delante, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo, que no se quejen unos de otros, para que Dios nos los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. O sea, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, que no perdamos los estribos, que no perdamos la confianza, que no nos desesperemos y que no nos irritemos, porque muchas veces es lo que pasa, que podemos, aparte de reclamarle al Señor, también le vamos a reclamar al que está a la par nuestra, de nuestra propia familia, por decirlo así, ya sea el marido o la esposa, cuando le reclama al marido por algo, porque se encuentra desesperado o desesperado, o en el caso, pues, por decirlo así, ¿verdad? Cuando uno está enfermo y que uno llama, y a veces, pues, claro, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, pues ya hay un sueño profundo y muchas veces, pues, el cónyuge no va a escuchar o el hijo no va a escuchar cuando el enfermo, el papá o el esposo o la esposa y el hijo están llamando a su papá o a su mamá para que les ayude. Entonces, y ahí es donde muchas veces entra la desesperación y comenzamos a reclamarle a todo el mundo, ¿verdad? Y como dije, especialmente a las personas que viven a nuestro alrededor, ya sea pues cuando hay confianza con los vecinos o cuando hay confianza pues directamente con aquellas personas con las cuales tenemos una comunicación. Entonces, ahora ¿qué dice? Que tenemos que no debemos de quejarnos, o sea, no debemos de cuestionar, no debemos de reclamar, no debemos de estar esperando o diciendo, el Señor a mí ya no me quiere, el Señor a mí ya me abandonó, el Señor a mí ya no me ayuda. No tenemos que decir eso. ¿Por qué? Porque dice que Él es el juez, no se quejen unos con otros para que Dios no los castigue. Entonces, ¿qué pasaría cuando yo en mi desesperación comienzo a hablar y a hablar con mis hermanos o con mi familia y a hablar también y a decirle, Señor, es que tú no me quieres sanar, Señor, es que tú no me das aquí, que tú no me das allá, Señor, ¿verdad? Por decirlo, vamos a hablar de las cuestiones materiales. ¿Qué vamos a decir, verdad? Bueno, yo le estoy pidiendo y nunca me da la bendición que yo quiero. Bueno, es que el Señor sabe, conoce nuestras mentes y conoce nuestro corazón y sabe para qué podemos utilizar lo material en el caso de lo económico. Entonces, a veces, por eso dice la palabra que Él nos va a mantener con todo lo necesario para que no lo neguemos y para que no nos volvamos atrás y pongamos nuestra confianza en la riqueza. Entonces, por esta razón, y es que el Señor dice pues ahora en esta palabra que debemos de ser pacientes, no ser agresivos, no ser irritables, porque si peleamos con el hermano, si peleamos con la familia, si peleamos con cualquier persona que en alguna medida se quiere acercar a nosotros para consolarnos o para darnos ánimo para seguir adelante y le salimos nosotros, así, ¿verdad? En buen salvadoreño, con la espada desenvainada, que cuando el enfermo está en cama, ya sea en el hospital o en la casa, y llega pues el amigo, llega el hermano, llega el pariente a visitarlo, ¿y qué venís a hacer si no me traes nada? Pues sí, son cosas, como dije, que muchas veces por la adversidad que pasamos, nos irritamos y cometemos ese tipo de errores. Ahora bien, dice también en el versículo 9, ¿verdad? No quejéis unos con otros para que no seáis condenados. Aquí dice condenados y en la otra versión dice castigados. Y aquí el juez está delante de la puerta. En el 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dice, no se quejen unos de otros porque
Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez, ya pronto viene. Sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y eso lo sabemos nosotros muy bien, que ninguno de los profetas, ninguno de aquellos que el Señor los tomó en sus manos, inclusive para que escribieran la palabra o para que dieran orientación al pueblo, no fueron sin problema. A Jeremías lo metieron en un pozo con lodo, no tenía agua sino lodo, no era pozo sino una cisterna. A Isaías lo aserraron, a Pablo le cortaron la cabeza. En fin, cómo murieron los apóstoles y cómo se han muerto todos aquellos en el tiempo de la iglesia primitiva, por no negar a nuestro Señor Jesucristo, por no renunciar al Evangelio. ¿Por qué? Porque los hombres se habían apoderado de ser señores de los demás, hablando de los Césares. Se hicieron dioses, a tal grado que hoy todavía eso existe. ¿Por qué? Porque hay una persona sobre la faz de la tierra, que es la cabeza de la iglesia tradicional, al cual le dicen Padre. Y la Biblia dice que a nadie debemos de llamarle Padre sobre la faz de la tierra, sino que le llaman Santo Padre. Le llaman, por decirlo así, cuando alguien toma el lugar de otro, en el caso de Jesús, Él tomó el lugar de nosotros, los hombres, de la humanidad pecadora, para pagar ese precio en la cruz del Calvario. Entonces, vicario, ¿verdad? Entonces, a esta persona le llaman Santo Padre, a esta persona le llaman el vicario, a esta persona le llaman, pues, por decirlo así, ¿verdad? Lo elevan hasta lo máximo, ¿verdad? Tradicionalmente o religiosamente, lo ponen en un pedestal a la par de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí en El Salvador tenemos eso. Tenemos a una persona que la han elevado en un rango tan alto que prácticamente viene siendo ahora el Dios del Salvador. Pero recordemos que el Dios de nuestro país, El Salvador, se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz del Calvario y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial intercediendo por nosotros. Entonces, el Señor no se manifiesta en ninguna figura, el Señor no se manifiesta en ninguna imagen, el Señor no se manifiesta en nada material que el hombre ha hecho, sino que se manifiesta en nuestras vidas espiritualmente. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Por eso decía, quien murió en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna fue Cristo, y el que perdona nuestros pecados solamente es Él, nadie más. Ni hombre ni mujer alguno sobre la faz de la tierra, que sean mortales y que estén vivos o que ya murieron, pueden cambiar el rumbo espiritual del hombre. Por eso decía, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de poder hacer cambiar la mente del hombre o el corazón, sus deseos, sus pensamientos, sus obras. No podemos. Pero el Señor sí lo hace a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso, cuando dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre de nuestro Señor. O sea, que cómo sufrieron y no aguantaron. ¿Por qué? Porque por eso decía, cómo las personas fueron maltratadas, fueron martirizadas, fueron llevadas encarceladas y fueron también decapitadas o traspasadas por espada o por estacas, metiéndolas en su pecho al lado del corazón para que murieran, o inclusive decapitándolos o luego sentándolos en una estaca y llenándolos de algo, pues, como el petróleo, ¿verdad? Echándoles encima el petróleo y luego dándoles fuego para que fueran un espectáculo. Eso han hecho con todos estos hombres que comenzaron a seguir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que comenzaron a creer en Él como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Entonces, la misma religión trató la manera de ¿qué? De acabarse. Por eso decía un día de esto, mire, a pesar de que todos los enemigos de Israel quieran acabárselo o han hecho el intento desde la antigüedad hasta hoy,
ese pueblo y la iglesia evangélica va a prevalecer, les guste o no les guste, a aquellos opositores. Les guste o no les guste a todos aquellos que contradicen la palabra. Les guste o no les guste a todos aquellos que muchas veces nos están criticando porque decimos, es que este habla de otra cosa, este otro evangelio, a saber qué se cree. Así nos dicen y así nos critican. Pero ¿sabe qué? Les guste o no, la iglesia y el pueblo de Israel seguiremos adelante y un día el Señor nos dará la victoria y el enemigo será derrotado. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que tener paciencia, debemos de ver el ejemplo que nos han dejado nuestros antepasados, ¿verdad? Cuando comenzaron a creer en Jesús, que lo aceptaron como su Salvador personal. Por eso hay un dicho que dice que el evangelio no es color de rosa. El evangelio es un proceso en la vida de todo hombre, de todo ser humano, el que cree en Jesús, pero que va a tener que pasar dificultades. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere pulirnos, porque el Señor quiere limpiarnos de toda escoria, así como la plata y el oro, que tienen que pasar, cuando lo sacan de la mina, pues son pedazos de piedra llenas de tierra y otras cosas, y ese tiene que pasar por un fuego incandescente para que lo derrita, y al final, ¿qué sale? Una joya preciosa. Entonces, así nos ve nuestro Señor Jesucristo, porque para Él somos una joya preciosa. Claro, cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, muchas veces nos impacientamos y queremos reclamarle al Señor por lo que nos está pasando. Sin embargo, ¿Él qué hace? Nos pone a prueba para ver si de verdad somos fieles a Él, ¿verdad? Por eso dice que tenemos que tomar el ejemplo de los que predicaron en el nombre del Señor. Y por ejemplo, hablando esto de los profetas, cuando Oseas predicó allá 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, predicó y dice en Ageo capítulo 2 versículos 6 y 7, dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar en todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Sabe de qué estamos hablando aquí? Este mensaje era para que el pueblo de Israel tuviera confianza de que sus enemigos no la iban a destruir, ¿verdad? Y no lo han hecho. Entonces, para que el pueblo del Señor, el pueblo escogido del Señor, que es y sigue siendo el pueblo de Israel, tuvieran esa plena confianza. Por ejemplo, nosotros conocemos de las cosas que están pasando allá en Israel en este momento, con la guerra que tiene con los terroristas de Hamas y también del Hezbollah. Entonces, e inclusive con todos los países que tienen grupos terroristas, pues podría ser que él va a luchar. Entonces, y como decía ayer, las cosas se están poniendo bastante difíciles en el sentido de Israel, porque ya muchos países, la presión europea, la presión de las Naciones Unidas, o sea, como todo se le está viniendo encima a Israel. Pero ¿sabe qué? No importa que lo abandonen todos los países del mundo, pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, no lo abandonará. ¿Y sabe qué? Va a utilizar al ejército de Israel para aniquilar a todos esos enemigos. Y cuando esto se ponga más difícil, cuando ya no haya armamento, cuando ya no haya quizás munición, cuando no tengan pero ni para comer, igual que vamos a pasar nosotros, entonces ¿qué va a pasar? Entonces es cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que está hablando Santiago. Tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, o sea que pronto Él vendrá, y Él es el juez que va a juzgar a todos aquellos opositores de los cuales ahora pues se burlan de nosotros, pero que Él siempre sacó adelante, que así como ha sacado adelante a todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así como hablaba Oseas aquí en estos versículos, en el capítulo 2, en el versículo 6 y 7 de Ageo, vemos que Él está diciendo: no se preocupen, que cualquier adversario, cualquier enemigo será derrotado cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Porque Él tomará el control de todas esas adversidades. Entonces, por eso, bien importante, como dice, tener esa paciencia, aguardar, soportar la prueba, soportar todas aquellas cosas que son adversas aparentemente para nosotros en este momento, pero sabemos que tenemos
a un Salvador, que tenemos un protector, que tenemos a alguien que nos tiene en su mirada y nos está guardando de todo acecho del enemigo. Y el versículo 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job, o habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy, muy misericordioso y compasivo. Mire, aquí esta bienaventuranza no es que vamos a estar felices por la prueba, ¿verdad? No, es que muchas veces las pruebas también nos van a poner en qué pensar. Pero en la otra versión dice: y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos. Y al final Dios dice, y seguramente, o sea, tenemos que conocer, tenemos que saber, para eso tenemos que leer el libro de Job y darnos cuenta, leer estos 42 capítulos y darnos cuenta todo lo que tuvo que soportar, inclusive hasta el abandono de su mujer, porque su mujer le dijo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó primeramente con Job? Bueno, pues todos sus hijos fueron muertos por los enemigos, perdió todas sus posesiones materiales, y cuando la mujer lo vio pobre le dijo: mejor renuncia a tu Dios, le dijo, y muérete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma mujer se dio cuenta que, mire, es difícil cuando la mujer, ¿verdad?, o en la familia se ha acostumbrado a vivir una vida pues sin preocupación. Bueno, cuando hay los medios necesarios, cuando hay lo económico, bueno, y que en vez de cocinar en casa, pues hay que salir a cocinar afuera, ¿verdad? O ir a un restaurante. Qué bueno por los que lo pueden hacer. Pero qué malo cuando se acostumbra uno a una vida así. Y cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, ahí están los ayes. Entonces, vemos cómo Job, pues, perdió todo lo material, perdió hasta su salud, porque dice que fue una enfermedad que le dio, que tenía que rascarse con un tiesto, ya no ocupaba ni los dedos porque a lo mejor estaban llagados, aquella carne viva. Entonces, ¿cómo se podía rascar él? Entonces tenía que ocupar que un material de arcilla. Ahora, mire, qué difícil es pasar por una adversidad severa. No es fácil, se lo repito, no es fácil aguantar una situación como esa de enfermedad y situación en donde todo el mundo le da la espalda, en donde la familia menos se acuerda de él, en donde todos aquellos que un día lo saludaban y le decían, va, don Job, ¿cómo está don Job? ¿Verdad? Y que luego todos le dieron la espalda. Pero sabe, el que no le dio la espalda fue nuestro Señor Jesucristo. Claro, todo esto era el plan que nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, tenían para probarle al diablo la fidelidad de Job, y que a pesar de la adversidad, que a pesar del problema, a pesar de todas las circunstancias, de que se quedó solo, sin dinero y sin familia, él no renunció a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que aprendemos, por eso, tanto de los profetas, de los apóstoles y de este hombre Job, aprendemos. Esto es lo que quiere el Señor, que aprendamos nosotros. ¿A qué? A sobrevivir en cualquier situación o circunstancia que estamos viviendo. Por eso, la paciencia es un atributo que cada uno de nosotros debemos de tener, porque es la única manera de alcanzar lo que nosotros esperamos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, o sea, que la bienaventuranza, la felicidad de Job se puede ver cuando ya, pues cuando él, la bendición que recibe de nuestro Padre Celestial, con su nueva tierra, con sus nuevos animales, que todos los vecinos vinieron, ¿verdad? Y todos le dieron, vamos a decirlo así, una ofrenda, ¿verdad? Ya en joyas, porque le dieron prendas de oro, diamantes, bueno, de piedras preciosas. Bueno, a lo mejor le pasó como al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que Israel se fue casi con todas las riquezas materiales que tenía Egipto, porque ese era el precio que tenía que pagar esa nación por haber esclavizado al pueblo del Señor, al pueblo de nuestro Padre Celestial, al pueblo de Israel, durante 430 años. Entonces, ese es el precio que tuvo que pagar Egipto para que su pueblo se fuera. Claro, todo fue obra del Señor. Todo fue obra de la mano poderosa de nuestro Padre Celestial para que dejaran ir a su pueblo. Entonces, pero
¿Para qué utilizaron la riqueza? Para fabricarse un Dios. O sea, para hacerse un Dios, porque ellos querían tener un Dios así como Egipto. Entonces, todas esas cosas nos damos cuenta nosotros, hermanos, que el pueblo de Israel pasó ese periodo de tiempo esclavizado, clamando, pero al final el Señor, ¿qué hizo? Le dio la victoria. Entonces, ahora aprendamos que si nosotros aprendemos de los profetas, aprendemos del agricultor, aprendemos de Job, entonces un día el Señor nos va a dar la victoria, un día el Señor nos levantará de la tierra, iremos con Él hasta los cielos y ¿sabe qué? Y luego vamos a regresar a reinar aquí por un periodo de 1000 años. Mira, hermano, si esperar en el Señor no es fácil, pero tiene una recompensa, y la recompensa es, por eso tenemos que caminar de acuerdo a la palabra del Señor, debemos de caminar de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a las promesas, de acuerdo a como Él quiere que caminemos. ¿Por qué? Porque al final, usted y yo vamos a estar victoriosos con Él, porque Él nos dará la victoria. Él nos sacará de la tierra en el momento preciso para no ver todos los problemas o las situaciones que aquí se van a dar. Porque así lo dice su palabra, que Él nos sacará de aquí, Él nos guardará ¿de qué? De toda la ira. Porque Él no nos ha puesto en la tierra para soportar la ira, sino para ser guardados de su ira. Porque Él viene en contra de todos aquellos que le han rechazado como Salvador personal, con todos aquellos que han hecho atrocidades en contra de la humanidad, sin ninguna razón. Entonces, por eso las guerras, por eso los problemas, las situaciones que se dan. Pero ¿sabe? El Señor nos ha dicho ahora, nos ha dado una buena instrucción a través de su palabra, que debemos de ser pacientes, debemos de soportar, debemos de aguantar esa presión, debemos de pedirle, arrodillarnos delante de Él todos los días, inclusive por las enfermedades que muchas veces nos diagnostican, y que pronto el Señor estará haciendo su obra poderosa de sanación sobre todos aquellos que hemos creído en su nombre, sobre todos aquellos que nos hemos confesado ser hijos de Dios, todos aquellos que hemos creído que Él es nuestro único Salvador personal, y por esta razón es que Él nos va a ayudar hoy, mañana y siempre. Así que, mis queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos aprender un poco de la palabra y que sea Él quien nos guíe a través del poder del Espíritu Santo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más levantarnos de nuestras camas, venir delante de tu presencia, aprender de tu palabra, Señor, y suplicarte para que seas tú el que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, que sanes nuestros corazones, que sanes nuestros cuerpos, que sanes nuestros malos deseos que salen del corazón, Señor. Y que seas tú purificándonos a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que cada día, Señor, nosotros aprendamos a poder sobrellevar cualquier carga, cualquier situación, cualquier dificultad, Señor, que venga en nuestras vidas, o cualquier enfermedad. Tenemos que tener esa confianza, Padre, que tú eres el único que nos puede dar esa libertad, esa sanidad, esa solvencia, quizás hasta económica, que puede haber, por la cual estemos pasando en este momento. Tú la puedes dar, Señor, siempre y cuando que utilicemos, Señor, tu bendición para, no solamente para nuestro beneficio, sino también para ayudar al necesitado. Gracias, papito lindo, porque tú hasta aquí has sido fiel con cada uno de nosotros. Así que desde ya nos ponemos en el hueco de tu mano, juntamente con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros padres, con nuestros hermanos en carne, con cada uno de los que han creído en ti, cada uno de tus hijos, como también, Señor, por nuestros tíos, por nuestros primos, por nuestros sobrinos, Señor, suegros y cuñados, los ponemos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en sus necesidades, en su salud y en cualquier problema o situación que ahora estén pasando. Papito lindo, una vez más te clamo por el pueblo de Israel, que seas tú bendiciendo esa nación, que seas tú, Señor, guardando pues ese lugar, a Jerusalén, en donde ahora, Señor, están recibiendo ataques, bombardeos de parte del enemigo. Y sé, papito lindo, que tú pronto le darás esa victoria a tu pueblo. No importa que las naciones lo abandonen, no importa que las naciones
alrededor pues todas estén en contra de él, pero tú lo has mantenido durante mucho tiempo y lo seguirás haciendo hasta que tú vengas a exterminar por completo a cada uno de sus enemigos. Así que en el hueco de tu mano los deposito, como también nuestra nación El Salvador, con cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Señor, en tus manos los encomiendo, y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la necesidad, en la enfermedad de todos aquellos que ahora, Señor, están pasando por un proceso de enfermedad. Así que en el hueco de tu mano nos depositamos, y te ruego, Padre, que en esta hora también toques mentes y corazones de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, para todos aquellos que aún se resisten a creer que tú eres el único Dios y el Salvador de la humanidad, que puedan abrir su corazón y sus labios a través del poder del Espíritu Santo, para que confiesen tu nombre y así poder declarar que tú eres el Salvador de cada uno de ellos, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que no nos olvidemos que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.